Durante siglos, la masa madre no fue una moda ni un pasatiempo de fin de semana. Fue una cuestión de supervivencia. Si el pan fallaba, fallaba la comida. Y aún así los panaderos medievales mantenían cultivos vivos durante décadas, a veces durante generaciones completas, sin refrigeración, sin balanzas, sin horarios estrictos y sin ansiedad. Lo inquietante no es que lo lograran en condiciones peores que las actuales. Lo inquietante es que muchos de esos métodos se perdieron justo cuando empezamos a obsesionarnos con hacerlo bien. En una panadería medieval no encontrarías frascos pequeños etiquetados con fechas y proporciones exactas. Encontrarías una gran masa fermentada, pesada, densa, guardada en un recipiente de barro o madera, casi siempre en un rincón fresco. No era un starter frágil, era una madre viva. No se alimentaba 2 veces al día, se usaba. Y ese uso constante era, paradójicamente, lo que la mantenía estable. El secreto no estaba en la precisión, sino en la escala. Una gran masa tiene inercia térmica. No se enfría ni se calienta con facilidad. En casas de piedra donde la temperatura podía variar brutalmente entre la noche y el día, esa estabilidad era vital. Una masa pequeña habría muerto. Una grande simplemente se adaptaba, ralentizando o acelerando su fermentación de forma natural. Los panaderos no luchaban contra el entorno, lo incorporaban al proceso. Además, esa masa no era líquida como muchas masas madre modernas, era firme, casi dura. Con menos agua, la fermentación avanzaba más despacio, lo que reducía el riesgo de sobrefermentación y permitía largos periodos sin atención. Si un panadero no horneaba durante varios días, la masa no colapsaba, esperaba. La cultura microbiana entraba en pausa sin desaparecer. Este enfoque cambia por completo la relación con la masa madre. Deja de ser una mascota que exige cuidados constantes y se convierte en una herramienta de trabajo. Los panaderos medievales no vivían pendientes de ella. La integraban en su rutina. Cuando necesitaban pan, tomaban una parte. La usaban y devolvían al recipiente una cantidad aproximada de harina y agua. Y aquí aparece un detalle que la panadería moderna rara vez menciona. La masa madre no necesita horarios exactos. Necesita alimento, sí, pero también necesita tranquilidad. Un cultivo sometido a cambios constantes, alimentaciones excesivas y temperaturas forzadas se vuelve inestable. Los panaderos medievales, sin saber microbiología, entendían algo esencial. Cuanto menos se interviene, más equilibrado se vuelve el sistema. Pero la masa madre no solo dependía de harina y agua, dependía también de algo que hoy casi nadie considera: los minerales. El grano medieval, molido de forma rudimentaria, conservaba componentes que la harina moderna suele perder. Y cuando esos minerales no eran suficientes, se suplementaban de maneras que hoy parecerían impensables. Las cenizas de madera, por ejemplo, no eran basura, eran un recurso. Ricas en minerales esenciales, se usaban de forma controlada para reforzar la fermentación. No para dar sabor, sino para alimentar a los microorganismos. La levadura no vive solo de azúcar, necesita elementos específicos para funcionar bien. Potasio, calcio, magnesio. El fuego los liberaba, el pan los aprovechaba. Lejos de contaminar la masa, estas adiciones la fortalecían, permitían que fermentara incluso con harinas débiles o envejecidas. En un mundo donde la calidad del grano variaba cada año, esta flexibilidad era crucial. El panadero no podía darse el lujo de esperar una cosecha perfecta, tenía que hacer funcionar lo que había. La panadería moderna, en cambio, suele partir de la idea opuesta: control absoluto, ingredientes puros, procesos estandarizados, ambientes artificiales. Y cuando algo falla, la culpa recae sobre el panadero, no sobre el sistema. Los medievales habrían encontrado esto absurdo. Para ellos, el entorno no era un enemigo a dominar, sino una variable a integrar. Esa misma lógica se reflejaba en el tiempo. Mientras hoy se buscan fermentaciones rápidas, ajustadas a agendas apretadas, el pan medieval se movía a otro ritmo. El frío no era un problema, era una herramienta. Las bodegas y sótanos, con temperaturas constantes y bajas, permitían fermentaciones largas que desarrollaban sabores profundos y estructuras más estables. El pan no se hacía en unas pocas horas, se empezaba la tarde anterior. La masa reposaba durante la noche, lentamente, mientras las enzimas hacían su trabajo. Al amanecer, estaba lista para ser formada y horneada. El resultado no era solo pan que subía bien, era pan que se conservaba mejor, que alimentaba más y que tenía una acidez equilibrada, suave, compleja. Nada de esto era casual. Era el resultado de siglos de observación. Cada método sobrevivió porque funcionaba, porque resistía errores, cambios de clima
ausencias y materiales imperfectos. Exactamente lo contrario de muchas prácticas modernas, que funcionan solo cuando todo es ideal. Y lo más curioso es que estos métodos no requerían más esfuerzo. Requerían menos. Menos intervención, menos control, menos obsesión. Pero la masa madre medieval no vivía aislada. Formaba parte de un ecosistema más amplio. Pan y bebida estaban profundamente conectados, y de esa conexión surgía una ayuda inesperada que hoy casi nadie utiliza, a pesar de que durante siglos fue clave para lograr panes más ligeros y fiables. Porque cuando el pan y la fermentación líquida se encuentran, el resultado cambia por completo. En el mundo medieval, el pan nunca existió aislado, siempre estuvo conectado a otro proceso igual de antiguo y todavía más fermentado, la bebida. En casi todas las aldeas había alguien que hacía cerveza, hidromiel o alguna variante local. Y donde había fermentación líquida, había espuma. Esa espuma, espesa, viva, cargada de levaduras activas, no se tiraba. Se llamaba barm o balma, y para los panaderos era oro. La balma era el subproducto de la fermentación del grano, levaduras seleccionadas durante siglos para trabajar rápido, con fuerza, en un medio azucarado. Cuando esa levadura entraba en contacto con la masa madre, algo cambiaba. El pan subía más rápido, con más volumen, sin perder el sabor ácido que lo hacía durar más tiempo. No era sustituir la masa madre, era potenciarla. Los panaderos medievales no veían contradicción entre usar fermentaciones distintas. No había purismo, había resultados. Si una masa madre estaba cansada, si el clima era frío o el grano venía flojo ese año, la balma era el empujón necesario. El pan no esperaba a que la teoría fuera perfecta. Tenía que estar listo. Esta combinación resolvía un problema recurrente: la irregularidad. La masa madre pura puede variar mucho según temperatura, harina y tiempo. La balma aportaba previsibilidad sin eliminar el carácter. Por eso muchos panes históricos no eran ni completamente de levadura ni completamente de masa madre. Eran híbridos, diseñados para sobrevivir en condiciones reales. Hoy, esa relación casi desapareció. Pan y bebida se separaron en disciplinas distintas, cada una encerrada en su propio mundo. Pero cuando se reconectan, el proceso se vuelve más flexible y menos frágil. No es casualidad que en lugares donde aún se hornea de forma tradicional, estas prácticas nunca se perdieran del todo. Pero la fermentación no solo dependía del tipo de levadura, dependía también del grano. Y aquí es donde la panadería moderna hizo un giro radical. Hoy se persigue la uniformidad. Harinas puras, estandarizadas, siempre iguales. En la Edad Media eso habría sido imposible. Las cosechas variaban. El trigo se mezclaba con centeno, cebada, espelta o avena según la disponibilidad. De esa realidad nació la masa madre, maslin, alimentada con granos mezclados. No por romanticismo, sino por necesidad. Y esa necesidad creó algo inesperadamente superior: un cultivo más diverso, más resistente y más estable. Cada grano aportaba distintos microorganismos y nutrientes. El resultado era una comunidad viva, capaz de adaptarse a cambios bruscos sin colapsar. El centeno en particular jugaba un papel clave. Más rico en enzimas y azúcares disponibles, despertaba fermentaciones lentas y profundas. Incluso pequeñas cantidades podían revitalizar una masa madre débil. Los panaderos lo sabían. Si el cultivo estaba perezoso, se cambiaba la alimentación. No se descartaba todo, se ajustaba. La panadería moderna suele tratar la masa madre como algo delicado, casi caprichoso. Los medievales la trataban como lo que era: un organismo adaptable. Cuanto más variada era su dieta, más fuerte se volvía. La pureza no era una virtud. La diversidad sí. Y esa diversidad no solo protegía contra errores humanos, protegía contra el tiempo. Porque otro problema inevitable era la interrupción. Viajes, enfermedades, guerras, cosechas. Había periodos en los que no se horneaba durante semanas o meses. Hoy, eso suele significar la muerte del cultivo. En la Edad Media, no. Existía un método de preservación casi olvidado: la masa salada. Cuando sabían que no podrían hornear durante mucho tiempo, tomaban una porción de masa activa y la mezclaban con una gran cantidad de sal hasta formar un bloque rígido. La sal detenía casi por completo la fermentación sin matar a los microorganismos. Los dejaba en pausa. Ese bloque se guardaba en un lugar fresco. No necesitaba atención. Cuando llegaba el momento de volver a hornear, se tomaba un trozo, se enjuagaba para retirar el exceso de sal y se mezclaba con harina y agua fresca. En cuestión de horas, la vida despertaba de nuevo.
El mismo cultivo. La misma identidad. No se empezaba desde cero. Este método era especialmente común en contextos monásticos o rurales, donde las tareas agrícolas marcaban el ritmo del año. El pan se adaptaba a la vida, no al revés. La masa madre no exigía constancia artificial, permitía pausas, algo que hoy parece casi revolucionario. Pero incluso con buenas levaduras y métodos de preservación, nada funcionaba sin harina adecuada. Y aquí aparece una diferencia profunda que rara vez se discute: la forma en que se molía el grano. El grano medieval se molía con piedra, lento, frío, imperfecto, pero vivo. La molienda con piedra no separa el grano en componentes aislados, lo aplasta entero. El germen, el salvado y el endospermo permanecen integrados. Eso significa más aceites, más enzimas, más nutrientes disponibles para la fermentación. El calor generado es mínimo, por lo que nada se degrada. La harina moderna, incluso la integral, suele pasar por procesos que fragmentan y recalientan el grano. El germen se retira para evitar que se estropee. Luego se vuelve a añadir, ya oxidado. El resultado es una harina más estable en estantería, pero mucho menos activa. Los panaderos medievales no tenían harinas que duraran meses. Tenían harinas que funcionaban, fermentaban rápido, con profundidad, con carácter. Por eso muchas recetas antiguas parecen imposibles hoy si se siguen al pie de la letra con harina moderna. No es que los métodos fueran ineficientes, es que el ingrediente base cambió radicalmente. Todo esto apunta a una misma idea. La masa madre medieval no era frágil porque el sistema completo estaba diseñado para sostenerla. Granos diversos, fermentaciones largas, métodos de respaldo, integración con otras fermentaciones. Cada pieza compensaba las debilidades de las otras. La panadería moderna aisló el proceso. Lo hizo más limpio, más controlable, pero también más vulnerable. Cuando algo falla, todo falla. En el mundo medieval, el fallo era parte del sistema, y por eso el sistema sobrevivía. Y aún falta un elemento esencial para entender por qué estos métodos producían panes tan distintos. No está en la levadura, ni en la harina, ni siquiera en el tiempo. Está en el entorno físico. En la piedra, el frío, la humedad y la paciencia forzada por no tener otra opción. Porque cuando el entorno manda, el pan aprende a obedecer de una forma que hoy casi hemos olvidado. El entorno físico en el que fermentaba el pan medieval no era un detalle menor. Era el corazón del método. Las casas de piedra, los suelos de tierra, los sótanos excavados a mano y los muros gruesos creaban un microclima estable que hoy casi no existe. Frío constante, humedad moderada y oscuridad. Condiciones que, sin saberlo, eran casi perfectas para una fermentación lenta y profunda. Mientras la panadería moderna lucha por mantener temperaturas ideales con aparatos y termómetros, los panaderos medievales simplemente aceptaban el ritmo del lugar. La masa no se forzaba, se acomodaba. En esos espacios fríos, la levadura reducía su actividad, pero las enzimas seguían trabajando durante horas, incluso días. El almidón se descomponía lentamente en azúcares simples. Las proteínas se hidrataban y alineaban sin necesidad de amasados agresivos. El resultado no era solo sabor, era estructura. Panes que se mantenían tiernos más tiempo, con migas elásticas y cortezas gruesas que protegían el interior. El pan no estaba pensado para comerse recién salido del horno únicamente, tenía que durar. En muchos hogares se horneaba 1 o 2 veces por semana. El pan debía envejecer con dignidad. Ese envejecimiento era posible gracias a otro factor olvidado: la acidez equilibrada. La fermentación fría favorecía la producción de ácidos lácticos suaves en lugar de ácidos agresivos. El pan no sabía vinagrado, sabía profundo, redondo. Esa acidez no solo aportaba sabor, también actuaba como conservante natural, retrasando el crecimiento de moho. Hoy, muchos panes de masa madre se fermentan rápido y caliente para encajar en horarios modernos. El resultado suele ser una acidez punzante y una miga que se seca rápido. No es un fallo del panadero. Es una consecuencia directa del método. Los medievales no tenían prisa, y esa falta de prisa se convirtió en ventaja. Pero el entorno no terminaba en la fermentación, continuaba en el horneado. Los hornos medievales no eran precisos, eran masivos. Construidos de piedra, calentados durante horas con leña, hasta que las paredes acumulaban calor. Luego se retiraban las brasas, y el pan se horneaba con el calor retenido. No había resistencia eléctrica que se encendiera y apagara. Había inercia térmica. Eso obligaba a planificar. El pan entraba primero, cuando el horno estaba en su punto más alto. Después venían otros productos, aprovechando el calor restante.
Esa secuencia influía en la masa. Los panes sabían que tendrían un golpe fuerte de calor inicial, ideal para el resorte del horno. No había margen para errores de fermentación. Por eso el proceso previo debía ser estable y predecible. Y aquí aparece otro método medieval casi olvidado: el reposo de la masa ya formada. No solo fermentaban en bloque. Muchas veces, una vez formada la pieza, se dejaba reposar largo tiempo en cestas de mimbre o lino, en lugares frescos. No para que creciera de forma explosiva, sino para que se asentara, para que la tensión superficial se distribuyera de manera uniforme. Ese reposo final era tranquilo. Sin plásticos, sin cámaras cerradas. La masa respiraba. Perdía humedad lentamente. Se formaba una piel fina que luego se transformaba en una corteza más robusta. El pan entraba al horno con carácter, no como una masa inflada al límite. La panadería moderna suele medir el éxito en volumen. Más grande es mejor. En la Edad Media, el éxito se medía en resistencia. Un pan que colapsaba no servía. Uno que se mantenía firme, aunque no fuera espectacular, alimentaba durante días. Esa mentalidad también se reflejaba en el manejo de errores. Si una masa venía demasiado ácida, no se descartaba. Se mezclaba con una masa nueva. Si estaba débil, se reforzaba con otro cultivo o se alargaba el tiempo. Nada se tiraba. La experiencia enseñaba a leer señales sutiles: olor, tacto, sonido, al golpear la corteza. El panadero no seguía recetas, seguía la masa. Esa relación directa, casi íntima, es algo que muchos métodos modernos reemplazaron con fórmulas fijas. Pero la masa madre nunca fue completamente predecible. Los medievales lo sabían y diseñaron sistemas que toleraban esa variabilidad. Incluso el agua jugaba un papel distinto. No era filtrada ni tratada. Contenía minerales del entorno, a veces incluso microorganismos que influían en la fermentación. Cada pueblo tenía pan con carácter propio, no por marca, sino por geografía. El pan era una expresión del lugar. Cuando hoy se intenta replicar pan artesanal sin considerar el entorno, algo se pierde. Se imita la forma, no el fondo. El método medieval no era una suma de trucos aislados. Era un sistema completo, coherente, donde cada decisión compensaba una limitación. Y ese sistema tenía un objetivo claro: confiabilidad. Pan todos los días, año tras año, con ingredientes variables y sin margen para el desperdicio. Por eso, sobrevivió tanto tiempo. No porque fuera romántico, sino porque funcionaba bajo presión. Pero aún hay un último aspecto que cierra el círculo. Algo que no tiene que ver con técnica, ni con ingredientes, ni con hornos. Tiene que ver con mentalidad. Con la forma en que se entendía el pan dentro de la vida cotidiana. Porque para los medievales, el pan no era un producto especial. Era la base de todo. Y cuando algo es la base de todo, se diseña para durar, no para impresionar. Ese cambio de enfoque explica por qué muchos de estos métodos se olvidaron. Cuando el pan dejó de ser central y se volvió accesorio, la paciencia dejó de tener sentido. Pero ahora, cuando volvemos a buscar panes con identidad y profundidad, esas prácticas regresan silenciosamente. Y todavía queda una pregunta clave. Si estos métodos funcionaban tan bien, ¿por qué se abandonaron casi por completo? La respuesta no está en la cocina, sino en la forma en que el tiempo empezó a valer más que el alimento. Y ahí es donde el último tramo de esta historia revela algo incómodo sobre cómo elegimos comer y vivir. La razón por la que estos métodos medievales desaparecieron no fue porque dejaran de funcionar. Fue porque dejaron de encajar en un mundo que empezó a valorar la velocidad por encima de la solidez. Cuando el pan dejó de ser el centro de la dieta y pasó a ser un acompañamiento barato, el tiempo dedicado a hacerlo se convirtió en un problema, no en una inversión. Y así, poco a poco, lo que era resiliencia se reinterpretó como ineficiencia. La industrialización no atacó directamente a la masa madre. La rodeó. Introdujo harinas que duraban meses sin estropearse, levaduras comerciales que funcionaban en horas, y hornos que prometían resultados consistentes sin necesidad de leer la masa. Todo eso resolvía un problema real: alimentar a ciudades enormes con rapidez. Pero el precio fue alto. El pan perdió su vínculo con el lugar, con el tiempo y con el proceso. Los panaderos medievales no pensaban en optimizar, pensaban en asegurar. Asegurar que el pan subiera aunque el clima fuera malo. Asegurar que se conservara aunque la semana fuera larga. Asegurar que la masa no muriera aunque nadie la tocara durante días. Cada uno de los métodos que hoy nos parecen raros existía para cubrir un riesgo concreto. La madre perpetua resolvía la inestabilidad. La hidratación baja evitaba el colapso. Las fermentaciones frías controlaban la acidez y mejoraban la conservación. La balma de la cerveza aportaba potencia cuando la masa estaba cansada.
El cultivo de granos mezclados creaba diversidad microbiana. La masa salada permitía pausas largas sin perder el cultivo. La molienda con piedra alimentaba todo el sistema desde la base. No eran técnicas aisladas, eran capas de seguridad. Un sistema diseñado para fallar sin romperse. Justo lo contrario de muchos enfoques modernos, que funcionan muy bien, hasta que algo se sale del guión. Por eso, cuando hoy alguien se frustra porque su masa madre murió tras un fin de semana largo, el problema no es la persona, es el marco mental. Se nos enseñó a tratar la masa madre como algo delicado, casi neurótico. Los medievales la trataban como lo que era, un organismo robusto si se le dejaba serlo. También entendían algo que hemos olvidado. El pan no necesita ser perfecto, necesita ser fiable. No tiene que explotar en el horno ni tener una miga digna de fotografía. Tiene que alimentar, durar y repetirse una y otra vez sin drama. La estética vino mucho después. Cuando se observan panes históricos conservados en museos o descritos en textos antiguos, rara vez eran enormes o exagerados. Eran densos, equilibrados, con cortezas gruesas. Panes que acompañaban la vida diaria. Panes pensados para mojar, cortar, reutilizar, tostar. No para desaparecer en horas. Eso explica por qué muchos métodos medievales chocan con la cultura panadera actual. Hoy se busca control total. Temperaturas exactas, porcentajes fijos, tiempos medidos al minuto. Nada de eso es incorrecto. Pero tampoco es la única forma de trabajar. Los medievales trabajaban con rangos, no con cifras, con señales, no con relojes. El olor indicaba cuándo seguir. El tacto decía si hacía falta esperar. El sonido de la corteza al enfriar revelaba si el horneado había sido correcto. Era un lenguaje aprendido con el cuerpo, no con una tabla. Y ese lenguaje se perdió porque ya no era necesario para sobrevivir. El pan dejó de ser una cuestión vital. Pero ahora, cuando muchas personas vuelven a la masa madre buscando algo más que alimento, esos métodos recuperan sentido. No como nostalgia, sino como solución práctica a problemas modernos. Problemas como la falta de tiempo constante, la imposibilidad de mantener rutinas rígidas, la frustración de tirar masa una y otra vez, la sensación de que algo tan antiguo debería ser más simple de lo que lo hemos hecho. Los métodos medievales no prometen rapidez, prometen tolerancia, no exigen perfección, exigen comprensión básica del proceso y, sobre todo, aceptan que la vida interfiere, que habrá días sin hornear, semanas caóticas, cambios de clima, harinas distintas, agua distinta. Y aún así, el pan sale. Esa es quizá la lección más importante. La masa madre no fue diseñada para encajar en una agenda moderna. Fue diseñada para sobrevivir en un mundo impredecible. Y cuando se la devuelve a ese marco, deja de ser frágil. Adoptar estos métodos no significa renunciar a lo moderno. Significa usarlo con criterio. Una nevera puede sustituir un sótano de piedra. Un molino pequeño puede imitar la molienda lenta. Un conocimiento básico puede reemplazar la obsesión por la exactitud. El pan medieval no era mejor porque fuera antiguo, era mejor porque estaba alineado con la realidad de quienes lo hacían. Hoy, si queremos panes más estables, más sabrosos y menos estresantes, quizá no necesitamos más herramientas, quizá necesitamos menos interferencia. Volver a estos métodos no es retroceder, es recuperar un enfoque donde el tiempo, la paciencia y la observación tenían valor real, donde el pan no se hacía para impresionar, sino para sostener. Y cuando se entiende eso, la masa madre deja de ser un problema que hay que gestionar y vuelve a ser lo que siempre fue, un proceso vivo, cooperativo, que funciona mejor cuando se le deja respirar.